Hola, hola Beto, ¿cómo estás? Bien, Luis, un gusto poder saludarte, mi respeto a tu audiencia. Bueno, yo ayer le estuve prestando mucha atención a lo que estabas diciendo, Beto. Yo decía hoy que muchos de los elementos que mencionaste son ciertos, o sea, los datos que revela las pruebas de PISA dan cuenta de que en promedio los estudiantes de colegios privados tienen mejores resultados que los estudiantes de los colegios públicos. Ese es un hecho. Ahora, lo que yo no entiendo, Beto, es cuál es la relación para explicar, digamos, la situación de tu hijo y de muchos otros familiares de políticos que ingresan a la administración pública sin concurso. Porque el elemento que vos mencionás es un agravante. Tiene más oportunidades tu hijo, como mis hijas que van a un colegio privado, y por lo tanto debería ser mucho más riguroso su ingreso al Estado, que por el contrario, por una cuestión de parentesco, digamos, se les permita ingresar y formar parte de la nómina pública que pagan los contribuyentes. Bueno, justamente mi problema es el que PISA mínimo no demuestra. Leo mucho, interpreto poco y transmito mal. Porque lo que yo creo que una mala interpretación, o sea, probablemente comuniqué mal en el momento de hacerlo. Y es más, se tomó por el lado absolutamente opuesto de lo que estaba argumentando. Yo no voy a justificar el error en errores conceptuales, y vayamos de lo primero a lo segundo. Lo de mi hijo, a quien le ataca por todos los lados también, no es un error de mi hijo, es un error mío y yo tengo que reconocerlo. Yo voy a conversar con él de curso esta mañana. Y él fue, como explicaba ayer, como ordenanza, y después lo contrataron sin que yo sepa. Eso es cierto. Pero donde yo cometo un error es cuando me llama La Torre y me dice: aquí le tenemos a tu hijo y le vamos a contratar, no nombrar, por supuesto. Y yo en ese momento le hubiese dicho a La Torre: mira, presidente, desde el punto de vista ético, lo que correcto, te agradezco mucho y no le deje el contrato. Y yo asumo, yo me equivoqué, no fue correcta esa decisión. Lo digo con absoluta sinceridad, sin ambigüedad. Yo acostumbro a decir las cosas tal cual son. Ahora bien, yo hacía una descripción y ahí es donde hubo un error, porque utilicé incorrectamente la palabra top. Y bueno, fue una desafortunada, pero cuando se trata de tu hijo, Luis, ya se rompe la racionalidad, la emotividad te supera y cometes este tipo de errores. Justamente lo que yo hacía en la descripción era justamente de esa lectura de Michael Sandel sobre la tiranía de la meritocracia, del mérito, que decía que las personas como tu hijo, nuestros hijos que tienen chance de entrar en colegios privados, tienen una ventaja comparativa con respecto a los que vienen del interior. Muy por el contrario de desmeritar, mi intención era demostrar que justamente el mérito del que viene del interior del fondo, que muchas veces no tiene infraestructura, no tiene buena alimentación, no tiene libros, no tiene biblioteca, es mucho mayor y viene a triunfar en el sector privado y en el sector público. Pero lógicamente eso no se interpretó. Y esta es una de nuestras falencias que yo siempre suelo comentar contigo, que la democracia en el 89 permitió la universalización seguramente de la cobertura, pero no de la calidad. Entonces, partiendo de esa premisa, lógicamente se generó un cúmulo de comentarios, porque yo soy muy incoherente si yo entré en el colegio presidente Strona en el primer y segundo grado, después en el Bernardino Caballero en el tercero, en el Cerval Calá el quinto y sexto, y terminé en el Liceo Militar Cotoní. Empecé y terminé en colegio público. Ahora, Beto, Entonces, si me permitís, yo entiendo, por eso hoy decía, creo que ahí hay una confusión y voy a hacer una descripción de oportunidades. Pero el tema de fondo, Beto, es otro. El tema de fondo es
cómo ingresan al Estado. Y en tu caso, Beto, que vos sos una excepción dentro de tu grupo político, porque yo creo que haces un enorme esfuerzo por adaptarte, vos lees, vos te informás, es otro el discurso tuyo, pero resulta que la práctica es la misma, Beto. Toda una parentela tuya está en el Estado con salarios espectaculares y sin haber concursado. Esta es la vieja práctica republicana y resulta que vos sos un excelente ejemplo de cómo esto sigue funcionando. O sea, toda esa lectura tuya, Beto, al final a los contribuyentes no nos sirve de mucho, porque tu familia forma parte del problema que tenemos con el manejo del Estado de manera absolutamente arbitraria por parte de una clase política que se convierte en una suerte de aristocracia. Y entonces, si son mis hijos, o mi esposa, o mi ex esposa, o mi hermano, entran sin concursar al Estado. Bueno, yo con respecto a la mayoría de los integrantes de mi familia quienes están en el Estado ya lo tuvieron en muchos casos antes de que yo asumiera el cargo. Ahora bien, dentro de tu lógica, yo en el caso más reciente, una vez que asumí la presidencia del Congreso, o incluso después de las últimas elecciones, el caso puntual de mi hijo, yo estoy asumiendo mi error íntegramente, y eso no voy a sacarle la nalga a la jeringa porque sería un necio, y me equivoqué. Yo te admito públicamente. Lo demás ya es producto probablemente de un proceso de más de 20 años en el poder, donde algunos ingresaban por concurso, hay casos que ingresaban por concurso, otros ingresaban directamente porque en aquel tiempo no se requería de concurso. ¿Qué opinas? Mira, Luis, te voy a decir algo. A ver. Cuando vos me llamaste y me llevaste a esta entrevista, yo sabía perfectamente cuál iba a ser el abordaje. Pero quiero aclararte algo, porque muchas veces, una vez algún integrante de tu, si me permitiste un ratito de tu tiempo, me parece que vos no querés hablar con Luis, me dije en una oportunidad. Mira, Luis, yo puedo tener diferencias contigo, puedo disentir, pero yo jamás voy a clausurar la posibilidad del diálogo y el debate. Y yo como hombre público estoy dispuesto a asumir mis errores, mis aciertos, y voy a debatir contigo siempre. Yo soy un defensor de la parresía. Así es que para mí no existe aquello de que voy a discriminar para hablar con fulano y con mengano. Por eso estaré contento incluso hoy para poder conversar contigo, sabiendo cuál va a ser el tenor de esa conversación. No, yo celebro la actitud tuya, Beto, de debatir y de inclusive, digamos, reconocer los errores. Pero yo quiero ir al fondo de la cuestión, Beto, porque no es solamente tu caso. Esta es una práctica que se sigue dando y que además echa por tierra todo el discurso que se hace desde la administración de turno sobre cómo controlar el gasto público. Vos en estos días estabas diciendo, Beto, que ibas a pedir una ampliación presupuestaria de 5.000 millones de guaraníes porque ya no entran todos en el Congreso. Y resulta que en el Congreso vos tenés gente que no es necesaria y que entró ahí por la parentela, la hija del vicepresidente de la República, una chica que ni siquiera tiene un título universitario, ahora dice que terminó en una universidad privada, está con un ingreso de 18 millones de guaraníes. Eso es una bofetada para la gente, Beto. ¿Cómo uno va a aceptar el discurso de la austeridad pública si nada menos que el vicepresidente de la República, que no necesita, tiene a la hija con un salario de 18 millones de guaraníes en el Congreso? Y vos estás diciendo que no hay espacio y se tiene que gastar 5.000 millones para ampliar la sede del legislativo. Eso es un insulto para la gente, Beto. Te explico lo referente a la ampliación, porque lógicamente las medias verdades pueden distorsionar la realidad. Nosotros no solamente estamos ampliando la sede para funcionarios, sino
para ampliar las comisiones, porque se crearon muchas comisiones asesoras. Ocurre que y también se crearon varias bancadas. Con este nuevo sistema electoral de desbloqueo de listas, ¿qué es lo que se hizo? Que aparecieran bancadas inclusive con una sola persona. Y si vos te fijaras, el comedor prácticamente quedó como si fuese un pequeño espacio por donde en un hecho o en un supuesto ojalá que no ocurra, ni siquiera salida de incendio tenemos, porque se crearon nuevas oficinas con mamparas aquí y allá. O sea, con 3.600 millones para la ampliación del cuarto piso, que es para la creación de comisiones, porque vos sabés bien que el plato volador tiene problemas estructurales. Vamos al caso. Incluso se incluye ahí los ascensores que no están funcionando. Está bien, Beto. Vamos al caso de la hija del vicepresidente de la República. Yo te pregunto, vos sos un tipo que lee, que se informa. ¿A vos te parece que es admisible que la hija del vicepresidente de la República, bachiller, esté en el Parlamento con un salario, con un ingreso de 18 millones de guaraníes? ¿Te parece que eso es ético, que es admisible? No tengo autoridad ética en este momento de opinar sobre eso. A propósito, presidente, volviendo al caso de su hijo, usted gana más de 30 millones de guaraníes, no sé, con gastos de representación, a cuánto llega su salario. Su esposa gana más de 100 millones de guaraníes en Itaipú. ¿En serio necesitan meter a su hijo con un salario de 3 millones, un poco más? No, porque pasa que ahí está el punto. Porque tenemos que tomar los hechos particulares, los casos particulares para analizar más lo general. ¿En serio, con todo el dinero que ganan, necesitan meterle a su hijo al Estado por la ventana? Voy a hacer una pequeña precisión. Mi hijo no vive conmigo. No es el hijo de Magnolia. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo acabo de admitir mi error. ¿Y qué va a hacer con su hijo ahora? ¿Usted va a pedir que lo saquen del Parlamento? Voy a conversar con él. ¿Qué significa eso? Conversar con él. Porque es ya mayor, él está en el 4º año de Derecho, a quien le gusta la actividad política. A mí me gustaría que le conocieran a mi hijo. O sea que... Lógicamente, un padre habla maravilla de su hijo. Lógicamente, no voy a tener objetividad. Pero yo voy a conversar con él. Porque yo... Y reconozcamos algo, no es error de mí, no es él, es mi error. Yo cometí el error al aceptarle al presidente Latorre su contratación. Beto, te voy a decir una cosa. El que rompe la ética soy yo, no mi hijo. Beto, a ver, vos decías en tu conferencia de prensa, le interesa la política. Es un error de él. O sea, él ya tiene el concepto del Estado como un espacio donde yo puedo entrar porque tengo una vinculación familiar y política sin concursar, siendo él de un colegio privado top, estudiando en el cuarto año de Derecho. Él no ve que sea un problema que entre sin concursar al Estado. Disculpame, pero no es el tipo de político que yo quiero. Pero escuchame una cosa, si él quiere entrar en la carrera pública, tiene que concursar. Él es contratado, él no es nombrado, Luis. Bueno, pero ya forma parte del de todas maneras, del problema que tenemos. Pero fíjate, mira, ¿quién es la persona que tendría que actuar con racionalidad? Yo lo envié ahí como ordenanza, sí, ad honorem trabajaba, hasta que mis colegas de la bancada, Bachi, Núñez, Derlis, lo contrataron en primer término sin conocimiento. Pero cuando Latorre me llama, sí, ese es un error mío. Yo me equivoco. Desde el punto de vista ético, no correspondía ser el presidente del Congreso. O sea, yo la parte esa cuando usted dice presidente, cuando usted dice presidente, él no es el hijo de Magnolia. ¿Puedo yo concluir que como no hay tanto dinero, entonces, como su mamá no es la que gana 100 millones guaraníes, el Estado, nosotros los paraguayos tenemos que dar el salario al hijo de Beto Velar como una especie de aporte paternal? En vez que el padre Beto Velar le dé dinero, el padre Estado le da dinero.
No, Estela, yo sé tu criterio y tu opinión hacia mi conducción política, pero tu apreciación es incorrecta, no es esa. No, por eso pregunto. ¿Te puedo asegurar? No, yo suelo escuchar a ustedes. A mí me gusta hacer zapping. Yo soy un tipo que trata de informarse y me agrada mucho la programación de ustedes. Ahora, yo sé perfectamente cómo piensan. A ver, Beto, espera un poco, Estela. A ver, Beto, esta práctica, te quiero insistir con eso ahora. Está bien, vos decís, él entró, yo no me enteré, yo no puedo saber si eso es cierto o no, me resulta bastante dudoso que tu hijo decida entrar sin preguntarte antes, pero bueno, pero vos decís que es así, y no voy a poner en duda tu palabra. Pero esta práctica, esto de el vicepresidente de la República, esto de una cantidad de legisladores que tienen a sus familiares metidos sin concursar, en las binacionales, sin concursar, ¿a vos te parece que esto se puede seguir manteniendo, Beto? Y no es la lógica de este gobierno. Debo confesarte, por eso te estoy admitiendo en primer lugar mi error. Y lo dije desde la hora cero. Y no es de este gobierno, me decís, pero el vicepresidente tiene a su hija colgada ahora del presupuesto público, una chica que ni siquiera es bachiller. Perdón, que ni siquiera tiene un título universitario. Entonces sí, es de este gobierno. Encima es gente con plata, porque Pedro Aliana no necesita que la hija tenga que estar sometida al escarnio público. Seguro que tienen ellos para darle recursos. Entonces sí es práctica de este gobierno, porque Pedro Aliana, el vicepresidente, es de este gobierno. Yo vuelvo a repetirte, no tengo autoridad ética para opinar en este momento de otra gente. ¿Sabes qué es lo triste de esto, Beto? Mira, si esto lo tengo que discutir contigo, vos que sos un tipo, repito, que lee, que se informa, que intenta, digamos, generar el cambio. Pero no interpreta lo que lee. Bueno, pues ¿qué pasa con el resto entonces? ¿Cómo debato esto yo con un tipo como Bachi Núñez? ¿O cómo debato con...? Es un tipo muy leído también, aunque no crea. Lamentablemente, el prejuicio que se nos tiene a la clase política es muy... ¿Prejuicio? Sí. No, porque si hay pruebas de cómo usan el Estado. No, en cuanto a la formación académica, yo te puedo asegurar, porque Luis me dice que no se podría debatir. Bachi es un tipo leído, un tipo bien formado. Bueno, ponerle otro, no sea, que no sea Bachi, cualquiera de los otros que están ahí, hay una larga lista, ¿verdad? No me digas entonces ya te Bueno, Beto, vos vas a hablar con tu hijo y que le va a pedir que renuncie, que se vaya. Voy a conversar con él. Una última pregunta. Ya es mayor de edad y tengo que conversarlo. Yo le tengo un profundo amor a mi hijo y voy a respetarlo y voy a conversar con él. Ya cambiaron los tiempos. Si era 20, 30 años atrás, el padre imponía lo que se tenía que hacer. Cuando usted habla y dice, yo lo único que hice fue diagnosticar la situación a partir del informe de PISA. Todos sabemos eso, todos sabemos el diagnóstico, pero lo que se espera de un político, y sobre todo de un político cuyo partido está hace 70 años en el poder, es la solución de ese problema, del problema de la catástrofe de la educación pública. Entonces, ¿cuál es el aporte de Beto Velar? Porque en este momento las redes están inundadas con opiniones de docentes, sobre todo la directora de Tembiaporá. He visto que está muy indignada. Alumnos residentes del interior que están en Asunción. O sea, hay comunicados por todas partes en contra de sus expresiones. Pero de un político que tiene gestión, que está en el poder, yo espero que dé soluciones, no que me haga un mero diagnóstico para justificar la incorporación de su hijo sin concurso al Estado. Estela, me permití decir que cuando fui gobernador, justamente en Tembiaporá es donde hemos hecho la mayor cantidad de construcciones de aulas, porque estaba en ese entonces, en ese lugar, precisamente teníamos los inconvenientes teníamos las escuelas rancho. Y yo fui el primer gobernador en incorporar
el vaso de leche en el departamento de Caguazú. Pero pusiste como ejemplo de mediocridad. Pero espérame un ratito, permíteme desarrollarte porque si no, pues, mi respuesta a media se presta para decir estación. Y justamente, en aquel entonces habíamos hecho el diagnóstico cuando, te acordarás, Luis, cuando se creaban instituciones de formación docente en toda la República, privadas, que se convirtió en un gran negocio, al igual que las universidades veganas. Lamentablemente, yo he visto docentes que no tenían la formación en ese entonces, y precisamente en esta comunidad. Pero yo reivindico la educación pública. Mis profesores fueron grandes maestros, pero extraordinarios maestros, y yo conozco gente abnegada y gente. Y justamente cuando hago ese análisis de la pirámide del mérito de Campbell, estoy diciendo que ese chico que viene allá, que a lo mejor no tiene siempre cultura, viene a la capital, consigue una beca de becal y es profesional, tiene mucho más mérito que los hijos de las familias pudientes. Entonces, nuestro compromiso con el ministro de Educación, con quien tengo una excelente relación, es justamente fortalecer todos estos proyectos que el ministerio está llevando adelante y le tiene como principal aliado. Hoy probablemente soy cuestionado, impugnado, porque no he sabido darme a entender. Probablemente mi problema sea también lingüístico, pero yo entiendo que esto es también es también una herencia de muchos gobiernos, entre los cuales la mayoría del tiempo fue del Partido Colorado. Y ese es el gran desafío que tenemos. Solamente el tiempo seguramente te dirá, Estela, si hicimos algo o no por la educación. Para cerrar, Beto, no puedo dejar de preguntarte, la reacción ayer en redes sociales de los operadores del cartismo, que están siempre allí, ¿verdad? Las granjas Me llamó la atención poderosamente. Que lejos de defenderte, porque casi siempre defienden, no importa cuál haya sido la metida de pata, ayer te atacaban. ¿A qué se debe esto? ¿Este ya es un adelanto de la interna en Honor Colorado, Pico? No sé qué pasó, pero mucha gente quienes no esperaba su reacción, y es más, gente que me conoce y sabe mi forma de pensar, porque no puedes poder de repente impugnar a la gente a quien no conoce su línea de pensamiento. Pero hay gente que conoce, claro, y que fue un desliz, que fue un error mío, que fue una mala comunicación. Me atacaron misericordiamente, me llama poderosamente la atención, no sé qué es lo que habrá ocurrido. Quizás es también responsabilidad mía, ¿verdad? A veces llevado por la emotividad, porque se trata de mi hijo, metí la pata y dije palabras, o sea, hice calificaciones realmente desafortunadas, imprecisas, que permitieron que la gente interpretara de otra manera lo que quise decir. Senador, te agradezco mucho.